Y quiero hablar un poquito de la parte de finanzas. Sabe que le he pedido a Dios este año que me enseñe. Yo, uno piensa que uno sabe mucho, ¿cierto? Y más los pastores, porque conocemos mucho de la palabra, pero uno se da cuenta que el conocimiento del Señor es demasiado, demasiado grande y que uno necesita aprender más. Entonces, cuando hablamos de finanzas, pues, bueno, más bien les voy a preguntar a ustedes acerca de finanzas, ¿qué sabe usted? ¿Cuál es un éxito para tener buenas finanzas? Tiene oportunidad de responder. Normalmente en las predicaciones no es muy bueno el interactuar, pero sí quiero que participen en este momentico. ¿Qué le han enseñado o qué sabe usted que es bueno para sus finanzas? ¿Qué sabe usted? ¿Qué consejo ha recibido para tener unas buenas finanzas, para que le vaya bien económicamente? A ver, Erika. Tener orden. Amén. Tener orden en las finanzas. ¿Cómo se tiene ese orden? Planificando las finanzas. ¿Cómo? Hacer un presupuesto. Eh, Uno hace, antes de empezar a gastar, mirar qué debe, cómo va a invertir, cómo va a distribuir esos recursos. Amén. ¿Qué más han aprendido? ¿Qué más les han enseñado por ahí para tener unas buenas finanzas? Hermana Olga. No gastar más de lo que uno se gana. Dar también. Ahorrar también. ¿Cómo? Priorizar qué de estas cosas yo qué debo, en qué debo gastar primero, qué debo darle ese primer lugar. Muy bien. ¿Alguien más? No comprar lo que no necesita. Pero si sale una promoción bien buena, ahí es que mirar si lo necesita. Oye, porque a veces compra es que porque está en promoción, no porque lo necesita. Muy bien. Yo también he pensado así. Y todo lo que han dicho es correcto, es válido. Pero saben que antes de eso hay otra cosa. Y eso es lo que el Señor me ha venido enseñando en este año, en lo que llevamos de ese año, muy poquito tiempo. Y tiene que ver con cómo vemos el dinero. ¿Qué es el dinero para nosotros? Y entonces la palabra de Dios habla precisamente acerca de eso, aunque la palabra también habla de todo lo que ustedes han dicho de administrar, pero también en este texto el Señor quiere dejar un principio muy importante. El detalle es que el mundo nos asegura que el futuro, perdón, el mundo nos dice que para asegurar el futuro hay que acumular, ¿cierto? Que usted debe tener una buena economía para tener seguro su futuro. Que usted puede confiar en sus posesiones, en su riqueza, en su dinero. Y la frase, pues, o el principio es que entre más dinero tenga, mejor preparado va a estar para el futuro. ¿Alguien piensa así? Ahorita nadie. Ah, vea pues, yo he pensado así, que entre más dinero tenga, pues más preparado estoy para el futuro. Pero el Señor nos enseña que la estabilidad no depende de lo que tenemos. Amén. Sino a quién le servimos. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. La estabilidad no depende de lo que tenemos, sino a quién servimos. Y curiosamente esta palabra pues el Señor la dijo hace 2000 años, porque habían personas que pensaban como muchos piensan en este tiempo. Y yo creo que lo que el Señor quiere mostrar aquí es dejarnos una pregunta. ¿Qué gobierna su corazón? ¿Qué gobierna su corazón? El Señor, recordemos, aquí Él está en el Sermón del Monte,
¿sí? Para los que están leyendo Mateo, el Sermón del Monte es el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 6. Y nos está hablando de los principios del reino, las normas del reino, cómo se vive en el reino. Entonces, en el Sermón del Monte Jesús confronta esa manera de pensar de que las personas creían de que para tener estabilidad dependían era de sus recursos, de cuánto dinero tenía. Y el Señor nos enseña tres cosas para revelar lo que gobierna nuestro corazón: si Dios o las riquezas. Las riquezas o Dios. Y entonces la primera parte nos haría una pregunta: ¿dónde está su tesoro? ¿Dónde está su tesoro? Pregúntele al que está a su lado, ¿dónde está su tesoro? Muy bien, la palabra del Señor dice así, Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Viajemos un momento en el tiempo, 2000 años atrás. En ese tiempo, ¿cómo se amontonaban, digámoslo así, las riquezas? En ese tiempo, las riquezas, el dinero no era lo principal, no eran las monedas. En ese tiempo las riquezas se medían por las posesiones. ¿Por qué tipo de posesiones? Ganado, propiedades, las casas, la ropa. Claro, cuando tenía buena ropa. Y usted escucha que a veces en la Biblia dicen, mándeme tantas prendas o que le ganó tantas prendas. Por ejemplo, Sansón apostó con no recuerdo cuántas personas, como 30 personas. Y vamos a hacer una apuesta. Si ustedes me ganan, yo les doy a ustedes 30 prendas. Y si no, ustedes me dan sus 30 prendas a mí. Porque era una forma de tener riqueza. Las prendas, sí, la cantidad de ropa que podían tener, porque podían negociar con eso, cambiarla por alimentos, cambiarla por diferentes cosas. Obviamente, también metales preciosos, el oro, la plata, el bronce, y habían artículos en hierro, por ejemplo, y ellos guardaban eso y hacía parte de sus riquezas, de sus posesiones. Pero entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Por ejemplo, aquí menciona que las posesiones tienen unos enemigos. ¿Cuáles son? No, ese es el último. La polilla. Entonces dígame, usted tiene un montón de ropa y se le metió la polilla a la casa. ¿Qué pasa con la ropa? Se la come, claro. Y entonces, ¿qué va a pasar con lo que él había confiado que eran sus riquezas? Se le va a perder. No, yo tenía 30 trajes. Se los comió la polilla. No le quedó sino uno con el que viste. Ahí le quedó sus posesiones. Su riqueza quedó reducido a eso, a ropa comida por la polilla. También aquí menciona otro enemigo, el orín corrompe. O sea, habla de digamos así, para este tiempo el óxido. ¿Sí? Entonces tiene un poco de piezas de metal, de hierro, pero resulta que le cayó el óxido y se le empiezan a dañar, la humedad le empieza a dañar todas esas cosas. Y entonces a la vuelta de un tiempo, también esas cosas se pueden perder. La corrosión es la palabra más acertada, corrosión, o la herrumbe aparece en otras versiones. Pero también tenían otro enemigo las posesiones. ¿Cuáles eran? En ese tiempo. En ese tiempo las posesiones tenían enemigos que eran los ladrones, porque ahora también.
Y entonces, ¿qué pasaba? Porque aquí habla de que ellos minan. ¿Cómo así? Sabe que las casas en ese tiempo eran de barro. Y estos ladrones, ¿qué hacían? Hacían un huequito, se metían por ese hueco y entraban a sacarle las posesiones a la persona. Y entonces, ¿en qué quedaba esas riquezas? Los ladrones se llevaban esas riquezas. Entonces lo que Jesús les está queriendo decir allí a las personas que lo están escuchando es que ninguna forma de riqueza material era segura. ¿Sí? Que nada podía garantizar que lo que tuviera lo iba a tener siempre, porque las cosas materiales se podían perder en ese tiempo. Y en este tiempo, un amigo llegó, mejor dicho, contento, pinchado, como dice uno, ¿no? De que tenía un celular, se compró un celular, pero una cosa de alta gama, claro, lo último en tecnología. Oiga, sale a correr y se le ha sabido caer el celular. Después, el arreglo de la pantalla costaba lo que costaba el celular, le tocó dejar perder el celular. Eso pasa muchas veces con las posesiones. Se pierden, se dañan. Así que ese es el mensaje, ninguna forma de riqueza material es segura. Y algo curioso también, menciona aquí la palabra tesoro, pero ¿qué es tesoro? ¿Qué es un tesoro? Una riqueza, sí, pero lo que está mostrando es algo que uno aprecia. Eso es un tesoro, porque hay tesoros que para uno no es tesoro, pero para otros sí es tesoro. Hay uno que tiene un poco de monedas viejas y ese es su tesoro, porque colecciona monedas, colecciona, ¿cierto?, artículos, y ese es su tesoro. Para uno puede que no sea tesoro. Asimismo, cada uno tiene algo que aprecia, que para esa persona es lo más importante. ¿Cuál es su tesoro? Es lo que el Señor quiere saber. ¿En dónde usted está depositando el valor? O sea, que para usted dice es que esto para mí es lo más valioso. Pero también en lo que está poniendo la confianza, la esperanza. No solamente es dinero, hay otras cosas en las que una persona puede depositar su confianza. ¿En qué está depositando su confianza? Y es curioso que aquí dice en el versículo 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No dice al revés, donde esté su corazón, allí está su tesoro. O sea, no es, o sea que nuestro corazón el que va detrás de ese tesoro, ¿sí? El tesoro es el que dice por dónde se va yendo nuestro corazón. Y cuando habla de corazón, habla de nuestra voluntad, habla de nuestra razón, habla de nuestros afectos, aquello que apreciamos, aquello que nos emociona. ¿Qué le emociona a usted? ¿Dónde están sus afectos? Entonces hay que entender algo. El Señor Jesús no prohíbe tener. No, Él no está diciendo que es malo tener. ¿Qué es lo que está diciendo que es malo? Vivir para eso, para acumular, vivir para ese tesoro. Eso es lo que el Señor está diciendo que es malo, pero no está diciendo que es malo tener, sino en dónde está poniendo esa confianza, a dónde está guiando su corazón, en dónde está su tesoro. Y entonces, mire, nosotros a veces queremos poner la confianza en eso, en las riquezas, en las posesiones. ¿Y cuántos han escuchado de personas que han heredado dinero porque sus padres quisieron garantizarle un futuro y que después ese dinero lo malgastaron? Estaba mirando la historia de un señor que se llama perdón por mi inglés, Huntington Hartford, heredero de la cadena de supermercados A&P en Estados Unidos. En 1900 y pico él recibió cientos de millones, una cantidad de dinero, y empezó a gastar
en proyectos artísticos, en propiedades. Entonces, escuchaba también la historia de un hombre muy rico por cuestiones ahora de la tecnología. Gana mucho dinero y se compró una mansión, pero una cosa espectacular. Imagínense que tenían como un lugar, como una piscina, digamos, y sobre esa piscina había como un piso de vidrio. Y ellos ahí tenían sus reuniones en ese piso de vidrio y eso tenían sirvientes y eso tenía, mejor dicho, pues que empezó a acabársele la plata porque esa manera de vivir de ese hombre lo que hizo fue empezar a gastar más de lo que recibía. Lo mismo que le pasó a un tinto, no, a un tintón. Empezó a tener un estilo de vida lujoso, a hacer malas intenciones y tiempo después le tocó declararse en bancarrota, en quiebra. Así quedó un tintón. Y otro de pronto que ustedes han escuchado mejor, esta familia, la familia de Walt Disney. ¿Cierto? ¿Quién no ha escuchado ese apellido, Disney? Pues le cuento que esa familia Disney está en problemas hasta que ya peleando por plata. Una de las herederas, Victoria se llamaba, porque murió por causa de las drogas. Se volvió adicta a las drogas. Recibía cada año $20 millones. Todo desapareció esa plata. Sino que pues la riqueza de Disney es mucha, pero qué pesar que han terminado tan mal estas personas. La familia Disney eran dos hermanos, ¿no? Walt y Rod, creo que se llamaba el otro. Quisieron dejarle un buen futuro a sus hijos. Lastimosamente no fue lo que pasó. No tuvieron un buen futuro. Entonces, en este momento hay una investigación porque una persona de la familia, una de las herederas de Walt Disney, habría contratado a alguien para que matara al esposo. Porque el esposo quería quedarse con la plata y entonces en esa lucha, imagínense. ¿Por qué? ¿En dónde está la confianza de ellos? En las riquezas. Ellos allí tienen la confianza que es en las riquezas. Entonces por eso el Señor quiere enseñar, los bienes terrenales son frágiles. Y la seguridad del creyente se demuestra en aquello que valora y que protege. ¿Qué es lo que usted más valora? ¿Está valorando y protegiendo más el dinero o su vida espiritual? ¿Dónde está poniendo usted esa confianza? ¿Dónde está su tesoro? Hay una historia también que está en Lucas 12. Lucas 12 habla también de una persona que quería preparar su futuro. Y dice en el versículo 13, le dijo uno de la multitud a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él, Jesús, le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Que seamos ricos para con Dios, que nuestro tesoro esté ¿en dónde? En el cielo, en el reino de Dios. Amén. ¿Dónde está su tesoro? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde está lo que usted más valora? ¿En el cielo o en la tierra? ¿En qué pone sus esperanzas? O sea, su futuro.
¿En qué está descansando? ¿En Dios o en las riquezas? ¿Le quiere dejar una casa a los hijos para que estén más seguros? Pero, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos sobre qué es más valioso? Si es más valioso eso o es más valioso el tiempo con Dios. ¿O es más valioso el éxito y el dinero? ¿Qué es más valioso? ¿Qué le estamos enseñando? Nuestras decisiones familiares en cuanto al trabajo, en cuanto al horario, en cuanto a las prioridades, ¿reflejan que nuestro tesoro está en el cielo o que nuestro tesoro está en la tierra? Entonces, una familia cristiana no se define por cuánto tiene, sino en quién confía. ¿Qué es lo que más valora? Amén. Ahora, la segunda parte. Viene también una pregunta. ¿Cómo está su ojo? Dígale al que está a su lado, ¿cómo está su ojo? ¿Cómo así? Bueno, dice aquí la palabra del Señor, versículo 22. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por eso pregunta, ¿cómo está tu ojo? Primero Jesús estaba mostrando que el tesoro gobierna el corazón. Y ahora está diciendo, ¿cómo está su ojo? Está su cuerpo. Ahora miremos a qué se refiere con eso, con el ojo y con el cuerpo. El ojo es la manera de mirar la vida. ¿Cómo usted mira la vida? ¿Cómo usted mira las riquezas? ¿Cómo usted mira las personas? Porque sabe que hay algo muy triste. Las personas han cambiado un valor. Se supone que las personas son más importantes que las cosas. Amén. Las personas son para amarlas. Dígale al que está a su lado, las personas son para amarlas. Y las cosas son para usarlas. Amén. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? La gente, muchas personas, aman las cosas y usan a las personas. Qué triste. Cuando se usan a las personas, cuando se busca solamente en el momento de necesidad, no más. Lo necesito a esta persona para eso. Incluso a la familia cercana, a los padres, los hijos, al esposo, la esposa. Se usa a las personas. Contrario a cómo deberíamos nosotros ver. Y cuando habla de un ojo bueno, habla de sencillez, habla de humildad, habla de lo correcto. Entonces, cuando habla del ojo bueno, está diciendo, si la mirada es correcta, toda la vida es iluminada. ¿Sí? Porque el cuerpo está representando la vida entera, no solamente lo físico, sino la vida entera. Proverbios 22:9 habla del ojo bueno. Dice Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. ¿El ojo qué? Misericordioso. ¿Qué hace el ojo misericordioso? Será bendito porque dio. Exactamente, el ojo el que ve con misericordia a los demás y tiene sus riquezas, pero las usa en bien de las demás personas. Y Proverbios 22:28 habla del ojo malo. ¿El ojo malo a qué se refiere? Habla de la codicia, habla de la envidia. Así que si ese ojo es corrupto, toda la vida quedará en tinieblas. Dice Proverbios 28:22, el que se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Entonces habla de ese ojo de avaricia, de codicia. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos aquí? Que la manera en la que mira los bienes refleja cómo está su corazón. La manera de ver la vida determina si vivimos en luz o vivimos en tinieblas. ¿Cómo vive usted?
¿Su vida está en luz o está en tinieblas? ¿Cómo está mirando usted los bienes y las posesiones? ¿Cómo está mirando a las personas? ¿Le está dando más valor a las cosas o a las personas? Estos días que estamos haciendo lo del curso prematrimonial, ¿no? Precisamente hablamos de eso. Hablamos de las finanzas. Porque es que, ¿sabe que muchos matrimonios se dañan no por falta de amor o por problemas así que pasan normalmente en la cotidianidad, sino que muchos matrimonios, la mayoría, dicen las estadísticas, se dañan por el dinero. Porque no hay dinero y entonces hay presión, se estresan porque no hay dinero y es que usted no produce lo suficiente y es que usted no me colabora y entonces problema por el dinero. Y cuando hay mucho dinero, también es un problema, porque el uno quiere más que el otro y entonces ahí viene la otra dificultad. Y no quiere que gaste. ¿Y eso qué nos está mostrando? Que se valora más el dinero que a las personas. Porque cuando uno está peleando o está discutiendo con alguien por un motivo, tiene que mirar si le está dando más valor a la persona o a ese motivo. Porque ¿qué está diciendo? Que es más importante el motivo. Y si el motivo es el dinero, está diciendo que el dinero le importa más que la persona. ¿Sí tiene sentido lo que digo? Sí, porque hay gente que dice, no, es que no es la plata, es lo que me hizo. No, sí es la plata. Porque le diera la plata se soluciona el problema, ¿sí o no? Es la plata. Y entonces tenemos que mirar eso. ¿A qué le estamos dando más importancia? ¿Cómo está nuestro ojo? ¿Cómo estamos viendo a las personas y cómo está viendo el dinero? Y yo le pregunto, cuando alguien triunfa económicamente, ¿usted cómo se siente? Debe uno sentirse bien y alegrarse. Qué bueno que le fue bien. El ejercicio que hacemos en las rifas, ¿no? Cuando estamos jugando y hacemos una dinámica y hace una rifa, ¡ay! Ese era el que yo iba a decir, no me lo gané. Alégrese porque el otro se lo ganó, ¿cierto? Pero uno sufriendo y casito, ¿no? Qué bueno, gloria a Dios, qué bendición que se lo ganó. Pero uno tiene que mirar en esas cositas, alegrarse del triunfo de los demás, porque es más importante la persona. Amén. Usted se alegra que a los otros les vaya bien. Debe ser, ¿cierto? Buscar siempre que al otro le vaya bien. Es que hay un pensamiento equivocado en cuanto al dinero. ¿Sabe que la gente piensa que el dinero se va a acabar? O sea, que hay un dinero limitado y entonces si yo tengo mucho, si otro tiene mucho, entonces yo voy a tener poquito. No, no funciona así. Todos podemos tener mucho. Mire, en el tiempo de Israel, cuando estaba Salomón, que hablábamos estos días, había abundancia, todo el mundo tenía. Es que, póngase a pensar un momento, el dinero en sí no es lo valioso, ¿cierto? Lo valioso es lo que hay, el producto, digamos en el caso de la economía del país, no es cuántos billetes hay, sino cuánta producción hay dentro del país. Ya estamos hablando de economía. Entonces muy sencillo. Mire, si usted tiene un árbol de manzanas, usted tiene manzanas, usted puede vender las manzanas y entonces va a ganar un recurso, ¿cierto? Pero piensa que si otro tiene otro árbol de manzana, entonces usted va a tener menos. No, usted va a tener sus manzanas y el otro va a tener sus manzanas y todos vamos a tener. El hecho de que el otro tenga no lo hace a usted más pobre, ¿sí? Así funciona la economía, pues a grandes rasgos, me disculparán los economistas, ¿no? Pero a grandes rasgos. O sea, si hay más producción, pues hay más. Sí, el que el otro tenga no me quita a mí. No, todos podemos tener. Yo puedo ayudar a otra persona para que tenga más. Así funciona la mentalidad de los judíos. Se ayudan entre ellos, no son con envidia, ay no, pero si este tiene, no, llegó un judío a otro país y están allí los coterráneos, los paisanos, vamos a ayudarlo. Así yo les he contado, ¿no? En Cali una familia,
eran de un municipio y llegaban alguien de ese municipio, vamos a montarle panadería, tin, Marinillos 1, llegó otro, tin, ayudémosle, Marinillos 2, Marinillos 3, oiga, yo no sé con cuántos marinillos, cuántas panaderías Marinillos habían en Cali, otras, bueno, no se llamaban Marinillos, pero eran una cantidad, y era familia o amigos o personas que venían de allá, y los demás, puros paisas, se ayudaban para levantar el negocio. No decía, ay, no, es que si fulanito pone panadería, entonces a mí me va a ir más mal. No, le ayudaban al otro para que colocara también su negocio. ¿Cómo estamos viendo nosotros? ¿Cómo vemos a las personas y cómo vemos a las riquezas? Y la frase que lanza aquí el Señor es muy fuerte, porque dice, así que si la luz que hay en ti, si ese ojo que debe ser bueno, que debe entrar luz, que debe entrar bondad, humildad a mi corazón, pero si lo que está viendo es tinieblas, entonces, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Eso es como conducir de noche un carro con los faros dañados. No importa lo bueno que sea el camino. O sea, el camino puede estar muy bueno, pero uno sin luz es peligroso, ¿sí o no? ¿A alguien se le ha ido la luz manejando o ha manejado así sin luz? Oiga, peligroso, ¿sí o no? Uno no sabe para dónde va. Y así es la vida cuando nuestro ojo no es bueno, cuando no estamos viendo correctamente las cosas. Y lo peor de eso es de que cree que está bien. El ojo está oscuro, no ve, pero cree que ve, cree que está bien. Ese es el otro problema, no ser consciente de eso. Entonces la pregunta, ¿en la vida usted va pensando en cómo tener más dinero o cómo puede ayudar a los demás? Ve una situación y piensa en qué necesita para obtener más, o piensa cómo en esta situación yo puedo honrar a Dios. ¿Estamos enseñándole a nuestros hijos a mirar desde la fe o a enseñarles a que tengan más? ¿A confiar más en Dios o a confiar más en las riquezas? Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a través de la palabra. Amén. Que ese sea siempre el fundamento. Ay, Dios nos ayude. Dios nos ayude y nos dé mucha sabiduría. Levantar unos hogares con una dirección espiritual clara y enseñarle a nuestros hijos que es lo más importante. Amén. Yo he cometido errores. Yo ahora uno piensa a cosas que hizo atrás y ay, Señor bendito. Por quererle enseñar algo bueno, termina enseñándole a los hijos algo malo. Ahora, la tercera parte, ya para cerrar, es un solo versículo, versículo 24. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios o a las riquezas. Esta parte la podemos llamar, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Es lo que quiere preguntar el Señor. Y lo que está mostrando es que uno no puede ser esclavo de dos amos al mismo tiempo. En ese tiempo no funcionaba tanto de lo del empleado, casi siempre era el amo. ¿Y por qué hablamos de amos y por qué hablamos de esclavos? Porque la palabra que aparece aquí, servir, hay varias palabras que traducen servir. Hay una palabra que tiene que ver con adoración y es una manera de servir, pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de una palabra que en griego, ¿están los que les gusta el griego? En griego es doulos. Bueno, exactamente en griego es douleo. La palabra doulos es de esclavo, es de servir. Sí. No de Dios, de esclavo. La palabra doulos es de esclavo. Entonces, cuando habla aquí de servir, ninguno puede servir, está hablando de ser esclavo. Ninguno puede ser esclavo de dos señores. O es esclavo del uno o es esclavo del otro.
Entonces, aquí ya no está hablando de a quién ama más, de a quién le tiene más afecto, si a Dios o al dinero. No, está hablando de a quién está sometida su vida. Si está sometida a Dios o está sometida, ¿a qué dice aquí? A las riquezas. Pero esta palabra riquezas, quizás en algunas Biblias usted ve que tiene un asterisco, una marquita, un numerito, porque la palabra riquezas no está hablando propiamente de riquezas como un objeto, sino que está hablando del Dios de las riquezas, un Dios que se llama Mamón o Mamoná, aparece aquí en el griego de esta que leemos en la Biblia. Ese era el Dios de la codicia, el Dios de la avaricia. Entonces está diciendo, ¿usted le está sirviendo a Dios o le está sirviendo al Dios de la codicia, al Dios de las riquezas? ¿A cuál Dios es el que usted le está sirviendo? ¿A cuál Dios es al que le está sirviendo? Proverbios 11:28 habla acerca de esa actitud. Dice Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que confía en sus riquezas caerá. Entonces, mire, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar aquí? Que Dios no comparte el trono de su corazón. Amén. ¿Usted es leal a Dios o no lo es? ¿Dios ocupa el primer lugar o no lo ocupa? No, es que Dios está en segundo lugar. Si no ocupa el primer lugar, entonces Dios no está ahí. Están las riquezas gobernando su vida. Está ese Dios que menciona allí gobernando su vida. Dios, el Señor, no comparte el trono de su corazón. Y ese es un gran problema, la avaricia, ser esclavos de la avaricia. Y me recordaban una historia, bueno, la verdad es que la Biblia cuenta muchas historias de Israel en el desierto, ¿no? Sino que hay una historia donde termina llamando ese lugar donde pasó estos acontecimientos el Valle de la Codicia. Y fue un día que ellos, leámoslo, Números capítulo 11, versículo 4. Dice Números 11:4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea, con el pueblo de Israel, tuvo un vivo, ¿un qué? Un vivo deseo. Oiga, un vivo deseo. ¿Cómo dice en la otra versión? La gente de toda clase se llama mezclado con los israelitas. Esa gente solo pensaba en comer. ¿Y en la otra? El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Entonces, aquí no se trataba de tener hambre. Aquí no dice que ellos tenían hambre. Que tenían era un vivo deseo, que estaban insaciables. Me emocioné y lo cerré. ¿Y qué sigue diciendo? Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Pregunta, ¿en Egipto comían de balde? O sea, gratis. ¿Qué eran? Pero mire, Dios mío, ellos se veían que en ese tiempo eran libres. Comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Aquí no era que tuvieran hambre,
No, aquí era codicia, aquí era algo insaciable. Y ese sí que es un gran problema. Ellos están diciendo que preferían la esclavitud en Egipto que andar con Dios, que confiar en Dios. El problema no era el hambre, sino la codicia. La codicia, le cuento que es algo tan peligroso, porque el que tiene quiere más. Ay, no recuerdo en estos momentos a alguien que le preguntaron, bueno, usted ha conseguido mucho éxito financiero, ¿cómo se siente usted? No, pues que me falta más. Una persona multimillonaria, un empresario muy rico, quería más. Y eso es lo que nos enseña a nosotros también este tiempo, el consumismo. Usted tiene el iPhone 15 y quiere el iPhone 16. Y tiene el iPhone 16 y quiere el iPhone 17. Y si tiene el iPhone 17, está esperando ahorita que le salga el iPhone 18 para poderlo tener. Alguien me decía estos días, no he podido trabajar porque es que no tengo el iPhone 17. Porque trabaja con el celular. Pues yo decía, ¿cómo así? Y entonces cuando no existía el iPhone 17, los que trabajaban en eso no podían trabajar. Ay, que Dios nos ayude. Porque siempre uno quiere más. Tiene zapatos y quiere más. Tiene bolsos y quiere más. Tiene carro y quiere otro. Tiene una moto, quiere una mejor. Tiene una casa, quiere dos o quiere una más grande. Siempre queremos más. Ahora, no está mal uno visualizarse, pero ¿cuál es el corazón de todas estas cosas? O sea, si uno le preguntara a alguien, por ejemplo, hablemos de un producto que uno use. Digamos de, ¿qué? Los zapatos. ¿Con cuántos zapatos usted estaría contento? Y entonces muchos pensarían, no, pues, no sé, pero yo necesito más. Necesito más. O sea, la avaricia no tiene fin. Por eso dice la palabra que el ojo nunca se sacia de ver. Siempre quiere más, siempre quiere más, siempre quiere más. ¿Cuál es el límite entonces? No importa cuánto tenga, siempre quiere más. Si tiene finca, y tan bueno no comprarse la finca del lado también para ampliar quiere más. Siempre el corazón pide más. Pero qué bueno uno tener ese corazón para amar más a Dios. Y amar a Dios y decir, pero yo quiero amarlo más. Está sirviendo al prójimo y poder decir, pero yo quiero servir más al prójimo, ser más de bendición. Estaba leyendo el testimonio de John Wesley, un gran hombre de Dios del año 1700 y algo. Y dice que él aprendió a vivir con una cantidad de dinero. Pero resulta que él escribía libros muy buenos acerca de la vida espiritual y le empezó a ir súper bien con esos libros y a vender libros y a vender libros. Entonces le llegaba mucho dinero. Pues él decía, no, es que yo no necesito toda esa plata para vivir. Yo siempre he vivido con esto y con eso vivo. Y entonces de lo que llegaba, esas ganancias del dinero, de los libros, perdón, casi todo, él lo daba para ayudar la obra del Señor, para ayudar a los necesitados. Se cuenta que llegó a donar más de 30,000 libras esterlinas, que en ese tiempo eso era una cantidad de dinero impresionante. Y él no murió como un hombre rico, ¿no? Murió bien, pero entendió que con el dinero él más bien podía bendecir al Señor y bendecir a los que necesitaban. Y él enseñaba eso. Él enseñaba eso. ¿Usted cuánto va a dar? ¿Eso es todo lo que usted puede dar? Yo creo que usted podría dar más. Y eso confrontaba a la gente y tenía derecho, autoridad para él decirlo porque él lo hacía. Entonces, una pregunta para nosotros: ¿quién toma las decisiones en el hogar? ¿Dios o el dinero? Nos movemos por dinero. Lo que nos genere más o lo que el afán económico está desplazando la fe, el descanso y la vida espiritual. Por andar corriendo por el dinero puedo descuidar
mi relación con Dios, mi relación con mi familia. ¿Mi familia está viviendo bajo el señorío de Dios? ¿Está viviendo con menos afán y con más confianza en Dios? ¿Será que nuestra confianza para el futuro está dependiendo más del dinero que de Dios? ¿En qué está dependiendo su confianza para el futuro? ¿Realmente usted confía en que Dios va a cuidar de su futuro y va a cuidar de los suyos? Amén. No importa con cuánto dinero queden mis hijos, yo creo que Dios los va a cuidar. Mucho mejor que si yo les dejara mucha riqueza. Yo creo que Dios los va a cuidar. Porque como les digo, si yo no les enseño a mis hijos a amar a Dios y les dejo riqueza, termino haciéndoles un daño. Termino haciéndoles un mal. Y ellos deben aprender también a trabajar, a valorar, a cuidar, a hacer bien las cosas y a no confiar en el dinero. Conclusión, la pregunta con la que iniciamos: ¿qué gobierna tu corazón, Dios o las riquezas? Amén. Y como hemos visto, ¿sabe que lo curioso de esas tres partes que vimos? No hay intermedio. No hay intermedio. Aquí nos está hablando o es en un lado o es en el otro, pero no hay en la mitad. ¿Cómo así? O sea, ¿su tesoro está en la tierra o está en el cielo? Su visión, su ojo es bueno, es de sencillez, de humildad, de bondad, o es malo, de codicia, envidia, materialismo, o sea, luz o tinieblas. Y su amo, su señor, es Mamón, las riquezas, la avaricia, o su amo es Dios, el Señor, en el que usted y yo podemos confiar porque Él nos cuida y Él está con nosotros hoy, estará con nosotros mañana, estará con mis hijos, con sus hijos y estará por siempre con nosotros. Amén. Podemos confiar en Dios plenamente que Él nos cuida. Amén. Podemos confiar en Él. Dice la palabra de Dios: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él es el que nos cuida. Podemos confiar en el Señor. Entonces Jesús nos ha llevado por ese camino y nos pregunta: ¿dónde está su tesoro? ¿Cómo está viendo? ¿Cómo mira la vida? ¿Cómo es su ojo? ¿Y a quién le está sirviendo? Amén. Ese mensaje del Señor, siento yo que Él no buscaba condenarlos, quería hacerles caer en cuenta, así como en este día nos puede hacer caer en cuenta también a nosotros, de invitarnos a confiar en Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos? Yo le invito para que esté de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y desde ahora que usted pueda decir: Señor, yo quiero confiar en ti y orar. Esta semana ore mucho por esa ofrenda de primicias, para que no sea dinero lo